Hoy es 5 del 4 del año 2015. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendarnos a nuestro Padre en oración antes de empezar el servicio. Amado Padre, una vez más estamos reunidos como una iglesia local y venimos al trono de gracia por medio de nuestro amado Señor Jesucristo y guiado por su Santo Espíritu para encomendarnos, Señor. Estamos pidiendo que usted esté dirigiendo este servicio. También, Señor, le estamos pidiendo que aquel que va a exponer su palabra, que no esté hablando palabras de sabiduría de hombre, sino que sea guiado por su Santo Espíritu, que esté siempre exponiendo correctamente la palabra, que no se vaya a izquierda ni a la derecha. Le pedimos que su Santo Espíritu, Señor, esté aplicando el mensaje a las conciencias de aquellos que van a escuchar el servicio, pero que no sean solamente unos oidores, sino que después puedan llevarlo a cabo en su vida diaria. Le pedimos, Señor, que esté aceptando también estos himnos como olor fragante hacia usted. Lo hacemos siempre con un corazón sincero y le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquellos que van a cantar el himno, o sea que ya empiece, yo voy a acompañar, si puedo, acompaño ahí de costado o me quedo acá, no sé. Sí, bueno, entonces cuando quieras empezar. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, seguir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Y ahora vamos a hacer Mirarte solo a ti, Señor, y es en la página 267. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Bueno. Gracias por venir, ¿no? Una vez más. Y lo invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, que estamos siguiendo la serie de las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, capítulo 4. En el versículo vamos a hacer 9 y 10 hoy. Vamos a hacer 2. Vamos de 2 en 2. Así que si alguno quiere lecturar, o quieres lecturar tú, o leo yo, los invito. Vamos, léete los dos. Después voy a empezar el 9 y el 10, por favor. ¿Leo? Sí. ¿Cuál? El 9 y el 10. Primera Timoteo 4, Sí, versículo 9 y 10. 9 y ¿De 10. esos dos, de esa versión? Sí, yo tengo la misma. Listo. Yo tengo la misma, la traducción textual. Voy a leer. Dice: fiel es esta palabra, y digna de toda aceptación, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente,
que es Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ahí está, gracias. Bueno. Hay a veces, o sea, que habrán escuchado usted de la salvación universal, o si de verdad cuando Cristo murió, en verdad puso en la mesa la salvación para aquellos que quieran tomarlas o aquellos que quieran dejarla, que tengan un libre albedrío, pueden tener acceso o no pueden tener acceso a esa salvación. En el día de hoy vamos a considerar si Cristo solamente hizo posible la salvación. O sea, si existe un Cristo que murió en la cruz, hizo expiación por nuestros pecados, la dejó ahí en la mesa y se sentó a un costado a esperar a ver si alguien se dignaba a tomar ese sacrificio por su libre albedrío y su libre voluntad, o el sacrificio que hizo en la cruz fue efectivo para ciertas personas que él escogió antes de la fundación del mundo. Es una controversia y es una disputa dentro de las iglesias durante muchos tiempos, muchos siglos que ha habido, ¿no? Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. Y Pablo venía hablando sobre esto, ¿no? Y el texto que a nosotros pareciera que nos va a complicar en el día de la fecha es que dice que es Salvador de todos los hombres. Entonces vamos a ver en el día de hoy si el Señor Jesucristo, o sea, salvó a toda la humanidad o redimió a toda la humanidad, o sea, expiación por sus pecados por toda la humanidad. Así que, como leyó Gabriel, voy a lecturar yo también, dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Entonces, esto ya lo había nombrado, esto fiel es esta palabra, son palabras, vamos a decir, algo que como que caracterizaba a Pablo. Siempre decía fiel esta palabra, digna de ser aceptada. En el capítulo 1, versículo 5, 1 Timoteo 1, capítulo 15, perdón, capítulo 1, versículo 15, así es, perdón. Dice así, en el 1:15, fiel es la palabra y digna de toda aceptación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vuelve a repetir lo mismo Pablo, era como en el versículo 9, fiel esta palabra y digna de toda aceptación. Voy a explicar un poquito, porque cuando empezamos las epístolas pastorales, o sea, casi no estaba nadie, o sea, pero voy a explicar un poquito esto de plena aceptación. ¿Qué es esto de plena aceptación? ¿Por qué Pablo siempre decía esto de plena aceptación? Era como un dicho de esa época. Nosotros tenemos dicho ahora, tenemos proverbios, pero en esa época era como que algo común decir, fiel esta palabra, es digna de ser aceptada. Ya lo explicamos en los primeros servicios de esto. ¿Qué sucedía? Era como que en esa época la iglesia no era como ahora, pero era muy perseguida, estaba siendo asediada por causa del evangelio, eran llamados del camino. Entonces ellos tenían muchas dudas, mucha persecución en la iglesia primitiva. Entonces había un dicho, y debemos entender en el contexto histórico para poder entenderlo. O sea, por eso que es importante entender esto. O sea, qué es lo que sucedía en esa época, ¿no? Entonces, era un dicho que se pasaba de boca en boca. ¿Por qué? Porque después de la más o menos cuarta década de la ascensión del Señor Jesucristo, la iglesia empezó a ser perseguida. Y la iglesia siempre, como hablábamos con Boyer, el libro de Hebreo, necesitó una palabra de aliento. En el momento de desaliento, de angustia, de tribulación, la iglesia siempre necesita una palabra de Dios, o sea, la Biblia, no una palabra de hombre, sino la palabra de Dios, para cobrar fuerza a la iglesia militante y seguir adelante contra Satanás, el mundo, el pecado, la carne, entonces todo eso. Pablo dice, entonces siempre tenía como este dicho a flor de labios, dignas esta palabra de aceptación, porque estaban siendo perseguidos, y en este caso, bueno, sabemos que la iglesia de Efeso estaba siendo contaminada por estos falsos profetas, que eso es el contexto de esto. Estaban siendo contaminadas, y Pablo, cuando dice digna de aceptación esta palabra, y él sigue diciendo en el 1:15, que ya lo vimos, yo lo estoy haciendo a modo de recordatorio, que dice en el 1:15, fiel es la palabra y digna de toda aceptación, Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando lo vemos, lo que voy a hacer ahora, voy a hablar un poco del Evangelio. Cuando hablamos esto
¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué es columna y baluarte de la iglesia? Es que Cristo vino a salvar pecadores. Ese es el verdadero evangelio. Hoy quizá encontramos otro evangelio en otros lados, pero digna de aceptar esta palabra cuando decimos esto, Pablo decía, es digno de aceptar esta palabra en el sentido de que Cristo vino a salvar pecadores. ¿Mm? Debemos tener en cuenta eso cuando empezamos, recién hace un par de meses lo consideramos. Bueno, Pablo lo vuelve a repetir, yo me volvía para atrás, pero lo vuelvo a repetir de nuevo. Fiel esta palabra es digna de toda aceptación, dice. Entonces, el Señor Jesucristo, el propósito que debemos aceptar nosotros, en nuestro corazón, es que Cristo vino a morir y a salvar pecadores, y cada uno de nosotros debemos decir, yo soy el primero, como dijo Pablo. Pablo dijo, vino al mundo a salvar pecadores. Entonces, del cual yo soy el primero. Si el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, él podía decir dentro de su corazón, ser humilde, decir yo soy el primero. ¿Por qué ser el primero? Porque su conciencia lo atribulaba, su conciencia lo condenaba, porque él sabía que él vino, cuando Cristo lo llama en Hechos 9, él estaba furioso, atacando, matando. Creo que uno de ellos fue, si se acuerdan, en Hechos 7, fue cuando a Saulo, no, perdón, a Esteban, dice que él consiente la muerte, cae la ropa a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Entonces, fíjate que Pablo lo atormentaba esto de que él era el pecador. ¿Por qué era el pecador? Porque él se consideraba, o sea, su mente por lo menos lo atormentaba. Lo atormentaba en el sentido de que él era un pecador. ¿Mm? Bueno, entonces debemos entender eso. El verdadero evangelio digna de aceptar es esta palabra y este evangelio. Evangelio o evangelium es buena noticia. Pero si yo no entiendo por qué es buena noticia, yo no voy a poder aceptar una buena noticia. Yo primero debo entender mi condición totalmente depravada, totalmente sucia, no que soy apenita un pecador, sino que soy totalmente depravado, que totalmente voy al infierno, y de esa forma yo voy a poder aceptar esta buena noticia. Si alguien me quiere dar algún regalo o algo, y yo debo considerar primero que no soy digno de merecer eso, porque la salvación es un favor inmerecido, porque como siempre decimos que es por gracia, o chari, es un regalo inmerecido que Dios nos otorga. Pero para poder entender yo esto, que la salvación por medio de la fe es un regalo que Dios no me lo tiene que dar, porque Dios a nadie le dio nada y Él no te tiene que dar la salvación, porque nosotros estamos condenados totalmente al infierno. Pero yo, para poder entender y aceptar esa salvación digna, como dice Pablo acá, esta palabra digna de toda aceptación, yo primero debo entender mi condición. Si yo no entiendo que me estoy muriendo de cáncer, yo no entiendo que tengo una enfermedad terminal, no voy a poder extender los brazos, o sea, la mano de la fe para aceptar esa salvación por la fe, porque no entiendo que yo estoy muerto en delito y pecado, y de esa forma yo no me voy a poder apropiar cuando el maestro pase y yo voy a decir, Señor, ten piedad de mí, porque soy un leproso. Pero si yo entiendo mi condición totalmente depravada, entonces esta palabra es digna de aceptar. ¿Por qué? Porque yo voy a poder aceptar que el Señor me va a librar de mis pecados, de mi culpa, del infierno y de la muerte totalmente eterna. Me va a llevar a la justicia, a la libertad y a la vida eterna. Pero no solo termina ahí. Eso muchos creen que la salvación, Cristo vino para salvar. Sí, por supuesto que vino a salvar pecadores. O sea, vino a salvar pecadores a nosotros. Pero el propósito que debemos entender es que ya lo expliqué muchas veces. La ley de Dios en el huerto de Edén fue pisoteada. Entonces, ¿qué sucede? Cristo vino vamos a decir, a redimir. O sea, la ley, porque Dios no solo es amor, Dios es justicia, ira. Y bueno, en la cruz se ve la justicia y el amor. Pero debemos entender esto, que Cristo vino también a cumplir
la ley que había sido pisoteada, la ley, ya saben, tendría que hablar de la teología del pacto y no es el momento de hablar esto. Pero el hombre violó la ley de Dios. ¿Qué ley? Cuando le dijo, no comes no es manzano, el fruto prohibido, y el hombre viola. Van a decir que la mujer, pero el hombre como cabeza tenía que cuidado que su mujer no hiciera eso. Bueno, eso es lo que hace. Y Cristo vino, que en 1 Corintios 15 dice el segundo Adán, vino a cumplir lo que no hizo el primer Adán. Ese es el primer propósito. Y de ahí él obtiene la salvación. Porque si él no cumple la ley, o sea, porque dice llegado el tiempo el vino, o sea, en Gálatas 4:4, nosotros no hubiéramos tenido la ley. Entonces, todo esto es importante para aceptar digna, fiel esta palabra, digna de toda aceptación. Si yo no entiendo todo el Evangelio, si yo entiendo un Evangelio muy suavecito como Jesús te ama y aceptarlo en tu corazón, yo no voy a poder entender toda mi total depravación, que estoy perdido, no voy a poder aceptar con gozo ese regalo que se me da, se me otorga desde el cielo, porque yo no entiendo mi condición, y como no entiendo mi condición, me creo que yo soy que merezco que merezco la salvación. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo un poco acá, que yo lo estuve repasando lo que ya vimos un par de meses. Ahora sí vengo a lo que estamos en el día de hoy. Fiel esta palabra y digna de toda aceptación, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues, bueno, hasta ahí. Pues para esto para esto trabajamos y luchamos arduamente, dice Pablo. Esta palabra o este verbo, no sé qué traducciones tenga, o no te aparece, nos esforzamos, en tu traducción Reina 1960, quizá dice eso. Trabajamos, dice en la tuya. Bueno, es como, vamos a decir, las tres palabritas que ahí aparecen son como casi el mismo verbo, podríamos decir, de trabajamos, sufrimos o aprobios. Están muy asociados con una palabra que se llama agonizomai. Agonizomai es algo de como trabajar hasta la agonía, hasta cuando vos no das más, así, cansado, agonizando. Esa es la palabra más o menos que aparecería ahí, o nos esforzamos, que también otro verbo que oneidizo, pero más me quedaría yo con agonizomai, de ahí, o sea que sufrimos aprobios, somos vitupeteados. Pablo estaba diciendo eso, por causa del Evangelio, muchos, Pablo es uno de ellos, sufrió muchos aprobios, ¿no? Sufrimientos. En Primera de Corintios 4, Primera de Corintios 4, Pablo nos muestra cómo él padecía y sufría, como está diciendo acá, por causa del Evangelio, ¿no? Vemos que sin atacar a ninguna iglesia ni nada, es muy diferente a los apóstoles que hoy podemos encontrar. Este pionero, podríamos decir, de Pablo, que fue llamado, en Primera de Corintios 4, versículo 7 en adelante, dice así: porque ¿quién te distingue y qué tiene que no recibiste? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os enriqueciste si nosotros reinaste, y ojalá hubiera llegado a reinar para que también nosotros reinamos con vosotros. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo del mundo, los ángeles, los hombres, nosotros necios por el amor de Cristo, nosotros prudentes en Cristo, vosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros sin honor. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos vestidos de harapos y somos golpeados, vagamos de lugar en lugar y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, soportamos, siendo difamados, consolamos. Hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, de precio de todo. Y él decía que no se avergonzaba de eso, o sea, la palabra dice entrepo, él no sentía una vergüenza, sino que él los amonestaba, él les decía que era su padre, y a pesar de que la iglesia de Corintio tenía todas las cosas necesarias como para comer, para vestir y pasarla bien, el apóstol Pablo le está diciendo: yo que soy el apóstol, yo no tengo ni para vestirme, yo no tengo para comer las cosas necesarias, y él estaba diciendo: yo no me estoy enorgulleciendo de nada, yo no le estoy echando en cara nada a ustedes, no lo digo para, dice, pero sí, dice en el versículo 13, para mostrarle la condición que tenía como apóstol, él, cómo
él como apóstol estaba sufriendo. Y lo mismo que dice acá en el versículo 10, porque para esto trabajamos arduamente, o agonizomai, luchamos, es de una pelea, aquellos que han hecho un deporte, algo sabrán que es una confrontación, un antagonismo entre un adversario. Entonces, él peleaba, él sabía que iba a haber una pelea, una lucha arduamente, y bueno, y el negarse a sí mismo y el padecer por todo, ¿no? Él se podía haber quedado tranquilamente, vamos a decir, en Sanedrín, o en el día de hoy en una iglesia de la prosperidad, en un buen lugar. Pero Pablo estaba sentado a los pies de Gamaliel, era un hombre bien versado en la palabra, estudiaba bien, trazaba bien, apto para enseñar. Era un hombre que decía, vos lo escuchabas hablar y si este hombre podía predicar a otro lugar, ¿qué hace acá? Padeciendo en la cárcel, en un lugar pobre. Pero él sabía lo que a quién le había creído, por lo tanto él seguía y él iba a cargar ese. Y no solo eso, que el Señor en Hechos 9 le había dicho, yo le enseñaré lo que debe padecer por mí, le dijo el Señor, y soltó una palabra a Pablo. Y fue así. Y también dijo que iba a predicar a reyes. Y sí fue a predicar, ¿cómo que no? Él fue a predicar a reyes. Pero él fue a predicar a reyes con cadenas, si se acuerdan. Pero él fue a predicar. Entonces, ¿pero cómo fue? Él fue preso a predicarle a esos reyes. Y bueno, entonces él padecía. Debemos ver entonces que este apóstol, él estaba padeciendo por causa del Evangelio. Y nos podemos analizar en el día de hoy a ver si muchos están padeciendo, muchos ministros por causa del Evangelio, si son difamados, si están cargando, están pagando el precio a veces de decir, voy a predicar el verdadero Evangelio. Y eso va a costar un precio. Aquellos que quieran o sientan el deseo de corazón de que Dios les va a llamar algún día, van a tener que pagar un precio. Pero no para ser salvo, porque eso fue pagado en la cruz, la expiación ya está consumado es, dijo el Señor. Lo que sí, dice en Colosenses 1, versículo 28, Él va a llevar ahora esas estigmas o esas marcas, porque Cristo habita dentro del ministro o que quiera predicar la palabra. Y si quieres abrir tu boca para predicar el verdadero evangelio, te va a pasar como dice Pablo, agonizomai, vas a sufrir, vas a padecer. Pero, y eso es lo que sucede. Pablo dice esto, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, puesto la esperanza en el Dios viviente. Estas cosas, dice Romanos 8, versículo 17, que no se pueden comparar con la gloria venidera. Todas estas tribulaciones, sufrimientos que están acá, nunca vos la podés poner en una balanza, estos pequeños sufrimientos, con la vida eterna. Porque la vida eterna siempre va a pesar más que estos pequeños sufrimientos. ¿Cuántos son? ¿30, 40 años? ¿80? ¿Cuánto vive una persona? 90 con toda la bendición. La Biblia dice en Salmos, si no se sabe, que a lo sumo 80. Y de gracia. Y la podés comparar con 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 10 millones, 200 millones de años que vas a vivir en la presencia de Dios. No hace falta ni que lo piense. No se puede comparar esos sufrimientos. Por eso que cuando pones en la balanza, decís, agonizomai, no, voy a trabajar hasta el final. Y lamentablemente muchos de nosotros, me incluyo yo, cuando venga el Señor y le veamos en el resplandor de su gloria, vamos a decir, ¿por qué no trabajé y por qué no hice más? ¿Por qué me ocupé de otras cosas? ¿Por qué perdí tanto el tiempo? Y cuando le veamos, muchos vamos a decir, sí, por supuesto que no vamos a perder la salvación, pero vamos a decir, podríamos haber dedicado un poco más de tiempo a esto, ¿no? Y por eso que hoy el tiempo de agonizomai, como dice Pablo, trabajar arduamente, hasta el cansancio, hasta caer ahí al suelo, la palabra es agonizar, o sea, casi muriendo. Y él hacía eso, este hombre. Es un hombre, o sea, a mí por lo menos a mí, por supuesto tenemos al nombre por excelencia, al Señor Jesucristo, pero este hombre creo que nosotros es como que nos identificamos más porque es un hombre, o sea, un hombre, el Señor era el Señor, era un hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero Pablo es algo a mí que me llama la atención porque era un hombre como yo, como cualquiera, y un pecador redimido, pero este hombre decidió negarse como Daniel también a sí mismo y trabajar para el Señor, ¿no? Por eso decía él, trabajamos arduamente, luchamos, hemos puesto la esperanza. Él no era un apóstol que dice, bueno, yo soy el apóstol y me van a comprar el auto, me van a hacer esto, yo voy a predicar si me pagan este lugar o este hotel. No, fíjate que este hombre trabajaba con sus propias manos, decía, para él y para lo suyo, y para proveerle a los demás, y muchas veces se negaba a sí mismo para no hacerle agravio a ciertas iglesias. Y otras iglesias reconocían y le daban las cosas necesarias. Las cosas necesarias, estamos hablando de comida, no estamos hablando que él estaba pidiendo sueldos.
se le daba las cosas necesarias, cuando leen Corintios, es para que él se hiciera su viaje para ir a predicar, que él tuviera su comida para comer, o en su ropa, y dice que él tenía solamente Timoteo, tráeme el capote. Él tenía un capote nomás para... Nosotros tenemos la bendición a veces de tener más bendiciones que este hombre, pobre, ¿no? Que ahora está, por supuesto, en la gloria, ¿no? Gozando la presencia del Señor. Pero este hombre nos enseñó a luchar hasta agonizar, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente. Y esta es la esperanza. Cuando nosotros hablamos de esperanza del mundo y esperanza del cristiano, son dos cosas diferentes. Fíjate que la esperanza del mundo es, si decimos la esperanza del mundo, es un quizás o un tal vez. Fíjate que digo, yo tengo la esperanza, no sé qué esperanza tendrán. Ponele la esperanza mía. Yo tengo la esperanza que algún día el Señor eh, salve a muchas personas y las lleve hacia, los traiga a los pies de Cristo. Bueno, esa es mi esperanza. Pero sería, bueno, esa es una esperanza cristiana. Vamos a poner la esperanza del mundo. La esperanza del mundo. Me gustaría tener un auto mejor. Una cosa más así del mundo. Me gustaría tener un trabajo mejor. Y esas esperanzas están puestas en un tal vez, en un quizás, en una probabilidad de un ascenso, o si vendo esto, son si ciertas cosas se acomodan y suceden, o si me niego a unas cositas y las invierto para ayer. Esa esperanza dependen de circunstancias, pero la esperanza del cristiano no, es muy diferente. La esperanza del cristiano está puesta en Dios. Y si Dios dio una promesa, tenla por seguro que la va a llevar a cabo a su tiempo. Entonces la esperanza que dice Pablo, luchamos, hemos puesto la esperanza en el Dios viviente que es Salvador de todo el mundo. Entonces su esperanza estaba puesta en el Dios viviente. Dios no es un Dios de muertos, dice que Dios es un Dios de vivo, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Entonces Dios es un Dios de vivo, como cuando el Señor Jesucristo luchaba con estos fariseos hipócritas y él le decía que era un Dios de vivo, y sabemos que estaba hablando de Abraham, que Abraham no había muerto. Entonces un Dios de vivo. Todos aquellos que hayan tenido un pariente cristiano y haya muerto, saben que no ha muerto. Él está durmiendo, se dice la Biblia, porque no murió. Está durmiendo, descansando el cuerpo. Su espíritu sí está vivo con el Señor. Pero eso dice que nosotros tenemos la esperanza en el Dios viviente. No solo tenemos que tener en cuenta esto, debemos tener el contexto histórico. Pablo estaba en un lugar donde estaba el dios Apolo, Atenas, y todos esos dioses estaban así parados, y Pablo en una forma, por supuesto no sabemos eso porque no está en la Biblia acá, tenemos que estudiar un poco de historia para poder entender la cultura griega o greco-romana, pero habían dioses, dioses hechos por mano del hombre, Apolo, Zeus y todo eso, la diosa de la fertilidad, la diosa Diana, y todo eso eran dioses, pero eran dioses muertos. Pero Pablo está diciendo, nosotros hemos puesto la confianza en el Dios vivo. Por eso en el contexto de lo que Pablo está queriendo diciendo. Nosotros tenemos esperanza en un Dios vivo, no en un Dios que es muerto. Y acá vamos a entrar en una, vamos a decir, como yo digo siempre en el club de la cuestión del tema, es que si Dios o el Señor es salvador de todos los hombres. O sea, Dios vino a morir, o el Señor Jesucristo vino a morir por todos los hombres. Cristo hizo posible la salvación. Cristo murió, fue, se sentó y dice, la dejo ahí. Ahora el que quiera tomarla, la puede tomar con su libre albedrío. Yo voy a estar esperando acá a ver si eso. O Cristo hizo efectiva la salvación por ciertas personas que Él escogió, o el Padre, antes de la fundación del mundo, en el Consejo Eterno. La salvación sabemos que la fueron llevadas a cabo por tres personas. La Trinidad fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planeó la salvación, los escogió antes de la fundación del mundo. El Hijo vino a su tiempo y Él dio su vida y murió por aquellos que el Padre le dio, y ninguno de los que el Padre le dio se va a perder. Es clarito. No es que si el hombre puede escoger o no escoger. No, el Padre dice esto. Y por estas personas vas a ir a morir. Y eso al hombre pecador lo turba y lo hace enojar. Lo pone furioso. Porque ¿cómo es posible que yo no pueda elegir? Entonces, pero la Biblia dice clara que
el Padre los escogió antes de la fundación del mundo, Él vino a morir por ciertas personas, son a morir. En Juan versículo 17 dice que Él oró, intercedió por los que el Padre le dio. Él no está intercediendo por todos. Si leen la oración sacerdotal, dice que Él está orando y está intercediendo todavía como sumo sacerdote por aquellos que el Padre le dio. Así que Él no está orando por todos. Y ahora, en este tiempo, es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, lo que el Padre ya escogió, el Hijo vino, murió, dio su vida, hizo expiación, aplacó la ira de Dios, nos redimió, y ahora el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, y esto es lo que estábamos hablando recién, que esto debe ser digno, o sea, de ser aceptado y ser oído, el Espíritu Santo está llevando a cabo. ¿Y cómo lo lleva a cabo todo esto? O sea, que hay. Lo lleva a cabo por medio de el Evangelio. A ver si se puede entender. La palabra de Dios o el Evangelio aplica a las conciencias de las personas. ¿Se puede llegar a entender? ¿Cómo me doy cuenta yo de que estoy mal ante Dios? O sea, ¿cómo puedo llegar a saber? Es cuando alguien, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, Romanos 10, versículo 17. Yo no puedo saber mi condición mala o la fe. La fe vendría a ser confianza. Yo no me puedo aferrar de algo si de verdad no entiendo que estoy en un lugar de tinieblas. Para poder entender eso, el Espíritu Santo utiliza el Evangelio y los aplica a la conciencia de la persona. Se puede entender, es como Dios salva o como Dios opera en las mentes de las personas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la palabra. La palabra es luz, es lumbrera. Y Satanás dice que cegó el entendimiento de las personas. Entonces el Evangelio aplica a las mentes, a la conciencia, y la persona es iluminada en su mente y vuelve en sí, como el hijo pródigo. Entonces se vuelve del chiquero y vuelve con su padre. Pero eso así es como salva Dios, como hace por medio del Evangelio, ¿no? Pero tenemos que ver si Dios es salvador de todos los hombres o Dios solamente salvó a ciertas personas. Y eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy, que ya lo hemos considerado muchas veces. Cuando hablamos de la salvación, no tengo tiempo de hablar ahora de que muchos teólogos lo llaman orden de la salvación. Ellos la complican y dicen orden saluti, pero yo no uso esa palabra. Un orden de la salvación, como Dios va salvando a la persona. Hay una cadena en Romanos 8 que nos muestra cómo Dios lo hace. Pero en algo que nos debemos entender es como si Dios justifica. Si Cristo salvó a todas las personas, si Cristo cuando murió en la cruz y pagó el precio o el rescate sería. El rescate es un precio que debía ser pagado. ¿Qué precio debe ser pagado? Que el hombre pisoteó la ley de Dios y no le importó. Eso fue en el huerto de Edén. Y Cristo tenía que venir a pagar un precio. Si no sabemos lo que demanda la ley, dos cosas. La ley demandaba una vida santa y la ley demandaba muerte. El que no haga las cosas por esto, irreprensiblemente morirá. La ley demanda dos cosas y el hombre no las puede cumplir. El hombre no hay un hombre en la tierra que sea un justo. Romanos 3:10, no hay un justo. Entonces si el hombre no puede, no hay ninguno, solamente el Señor Jesucristo entonces vino a cumplir esos dos demandas que tiene la ley. La ley no te pide por favor, la ley te demanda, hacelo, no lo puedo, muerte, al infierno. Esa es la ley. ¿Cómo es posible? Caramba, Dios es amor. No, Dios también es justicia e ira. Dios dice, hacelo, no. Entonces, ¿qué sucede? Si no la puedo cumplir, si yo entiendo eso, pero si me predican un evangelio diferente, claro, yo no lo entiendo. Pero si me confrontan con la ley y la ley me muestra los 10 mandamientos y yo no los puedo cumplir, estoy condenado. A menos que venga alguien y los puede llegar a cumplir. Y eso fue el Señor. Y no solo lo cumplió, esta vida se llama la vida activa y la vida pasiva de él. Él cumplió todo en esas dos áreas. En la vida fue un hombre santo, un hombre justo, un hombre recto. Por más que le hacían lo que hacían, él siempre cumplió, hizo la voluntad del Padre. Pero no solo terminó ahí, sino que en la cruz también llevó a cabo lo que la ley demandaba. La ley demandaba
que el pecador debía pagar. Pero debemos entender que Cristo, en 2 Corintios 5, versículo 19 al versículo 21, dice que el justo por los injustos pagó. No solo que vivió una vida santa, sino que Él tuvo que pagar en la cruz los pecados de vos, de ellos, de vos y bueno, de todos aquellos que Él sabe que ha escogido ante la fundación del mundo. Eso fue lo segundo que mandaba la ley, que debía morir. ¿Por qué debía morir? Porque la persona, nosotros desde el vientre de nuestra madre, dice el Salmo 139, si no me equivoco, nacemos pecadores. O sea, entonces nacemos pecadores. Nacemos ya a este mundo, cualquiera sabe, ya nacemos gritando y sufriendo por el pecado. Sí, y ya, sí, fuimos concebidos en pecado. Sí. Ya entras con sufrimiento. Vos entras al mundo y ya te pegaron un chamito en la cola y empezaste a gritar. Ya entraste a sufrir ahí al mundo. Y es así. Y bueno, es por causa del pecado, ¿no? Pero eso es exterior. Estamos hablando de algo interno, del pecado. ¿Qué sucede? Debemos entender entonces eso. Sí, Cristo vino a salvar a todo el mundo. Y para entender esto, debemos entender si Jesucristo justifica a todas las personas. ¿Jesucristo justifica a todas las personas? ¿Qué justifica? O Dicayo Sune, que ahí, o Dicayo, justicia, ¿qué es? Yo tengo que explicar toda esta doctrina para poder entender si Jesucristo salvó a todas las personas. O salvó ciertas personas. Jesucristo justifica a todas las personas. ¿Qué justifica? A ver si nos podemos entender. Tenemos una palabra más entendible. Jesucristo hizo que todas las personas estén bien con Dios. Salmo 5.5 dice que Jehová, está airado con el pecador. No con el pecado, con el pecado y ama al pecador. No, dice que está airado contra el pecador. Salmo 5.5 y Salmo 7. Entonces yo debo entender que si no hay un justo o no hay ninguno que alcance la gloria de Dios, porque estamos destituidos, yo tengo que estar bien con Dios. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? La Biblia me dice que yo estoy en enemistad con Dios. Yo estoy en guerra. Yo estoy en conflicto. Yo no tengo paz. Mi corazón está turbado antes de venir a Cristo. Aquellos que han venido a Cristo, que Cristo lo trajo, ahora lo trajo a un lugar. Los problemas siempre van a estar. Pero el cristiano haya siempre paz. O sea, en la tormenta siempre va a tener paz, va a tener consuelo. A pesar de que esté lo que esté, él va a ir siempre y digna de aceptar esta palabra. Él va a ir a la palabra de Dios, siempre va a encontrar una palabra, un refresco para su alma, va a encontrar alimento, un maná, y él siempre va a hallar paz y consuelo y esperanza, porque acá la palabra él le promete algo de que algún día, tarde o temprano, o él va a la presencia, o el Señor a sonar de trompeta él viene. Pero tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Entonces, ¿qué sucede? Debemos saber que si el Señor ha justificado a todo el mundo, o sea, si el Señor lo ha puesto a todos bien con Él. Y sabemos que no es así. ¿Por qué sabemos que es así? Porque si no, no existiría el infierno. Si todos van a ser salvos, y si el Señor salvó a todos, entonces tiremos la doctrina del infierno porque no sirve. Sacamos Apocalipsis 20 y el infierno no existe, Satanás no existe, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios universal que salva a todas las personas. Pero sabemos que no es así. Y tampoco prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a salvar a todos. Ahora podríamos profundizar un poco más. Vos me dirías, Daniel, bueno, está bien, Daniel, sí, desde ese punto tenés razón, pero ¿qué te parece este punto de vista? Sí, Dios mandó a su Hijo, salvó hizo posible la salvación, que sabemos que no hizo posible, Él la hizo efectiva. Y ahora la deja ahí, nosotros lo que hacemos, predicamos el Evangelio a la persona, y la persona si quiere decidir, decide. Y si no quiere decidir, no decide. Y ya tendríamos que profundizar un poco más ahí. Pero tampoco es así. No es así. No es que le predicamos el Evangelio, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice la Biblia. Siempre la Biblia habla de escogidos. O sea, también Efesios, Romanos. Entonces, nosotros le predicamos a todos, pero pocos son los escogidos. Muchos acuden al llamado, algunos por la tribulación, el sufrimiento, los afanes de este mundo ahogan, dice la palabra de Dios, y se van. Ustedes van a ver en la vida cristiana, ¿cuántos vieron la vida cristiana? O vieron congregarse en su vida que tienen muchos años, y hoy no están más, están en el mundo, andan por ahí. Lo tenés a Dema, segunda de Timoteo 4, versículo 10.
y Demas me ha desamparado amando más este mundo. Ese hombre caminó como Timoteo al lado. Usted lo encuentra en el libro de Hechos, a Demas, era un hombre que caminaba, vamos a decir, no sé, sería el segundo Amán, sería Moisés y el otro, ¿cómo se llamaba? El hermano Aarón. Sí, Aarón, pero había otro que peleaba. Josué, que estaba en la batalla, me estaba levantado así, Josué estaba matando. Y Demas era uno de los que estaba Timoteo y Demas. Vos lo encontrás en el libro de Hechos y Demas que para allá. Y vos lo encontrás en 2 de Timoteo 4, versículo 10. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, se fue. ¿Cómo es posible? En la vida cristiana vas a encontrar a que muchos, quizás en una vez vos le dijiste, sí, acepto al Señor Jesucristo, levanto mi mano, me bautizo, paso al frente, cuento mi testimonio, y después dentro de 3 o 4 años se perdió. ¿Se perdió o no se perdió? Nunca fue. Ahí está, como dijo Gabriel, nunca fue salvo. Nunca fue salvo esa persona. No fue salvo. No. De verdad, no fue salvo. Y eso es lo que sucede, que a veces piensan muchos que creen que son salvos. ¿Por qué hacen ciertos rituales? Porque se congregan o que viven, pero de verdad no han sido salvos. O sea, de verdad no fueron salvos. Y esto es importante, si de verdad nosotros hemos aceptado el verdadero evangelio. O sea, si de verdad cuando entremos al cielo, o por lo menos cuando estemos de un lado los cabritos y de otro lado la mano derecha las ovejas, y el Señor está acá en el juicio final, y estés parado, y el Señor te esté juzgando, tenés que hacerte la pregunta de verdad, de por qué yo podía entrar al cielo, por qué voy a entrar al cielo. Yo voy a entrar al cielo porque acepté a Jesús, por mi fe, porque yo creo que es mi fe la que me salvó, o esta fe, o esta pistis, o esta confianza que aparece ahí, me la otorgó y me la dio y me la ganó el Señor Jesucristo para mí en la cruz. O fue mi fe de un hombre pecador vil y sucio, que creo que por mi fe yo le doy una oportunidad al pobre Cristo que está ahí esperando que a ser aceptado. Entonces yo digo, sí, yo te voy a aceptar, Señor. Ahora, esperá que quizás te acepto dentro de un par de añitos porque tengo que vivir y cuando me estoy por morir quizás te acepto. No, si yo no entiendo de verdaderamente qué es la fe o qué es pisti o qué es esta confianza en el Señor, tampoco lo entenderé. Y aquellos que no entienden, Filipenses 1, versículo 29, me dijo que no solo me fue concedido que creáis, sino que padezcáis. Voy a tener las dos de la mano. Creer y padecer. Dice creer y a la misma vez padecer. Pero bueno, lo que nos interesa es que esta fe incluso nos fue concedida, dice Filipenses 1.29. Si no, le invito a que usted ponga sus ojos en el texto. Filipenses 1.29 dice que no solo fue concedido que creáis, sino que padezcáis. Entonces, concedido, Dios es el autor y consumador de la fe. O sea, Él nos otorga fe. No termina ahí. Si ustedes ponen su vista en 2 Timoteo, versículo 24 y versículo 26, dice que debemos predicarle con el espíritu de mansedumbre. Quizás Dios les conceda. Ahí está, otra vez, como dijo Gabriel. Ahí lo tenés todo. El plan de salvación, incluso todo eso te lo da Dios. Dice, yo me arrepentí. No, Dios te concedió que te arrepientas. Yo tuve fe. No, Dios te concedió. No solo te concedió que creás, sino que padezcás. Dios, toda dádiva viene de lo alto. Entonces si yo entiendo esto, yo voy a ser humilde. Voy a poder ir de verdad acudiendo. No va a pasar el maestro y le va a decir, bueno, sí. ¿Viste cuando te ofrecen algo cuando andás en el centro? No sé si han ido al puerto. Yo tuve muchos años en el puerto. Y pasabas y te decían, ¿querés probar? Te decían. Y vos decías, bueno, voy a agarrar, capaz que no. Entonces vos no vas a tomar la salvación como, ¿querés probar? Dice la promotora. Vos decís, bueno, vamos a ver. Digo, pruebo. No vas a ir así. Vos vas a ir arrastrándote como un leproso y vas a golpear, y vas a golpear, y vas a golpear, y vas a golpear el reino. Y quizás el Señor mande a alguien para que abra la puerta de quién es. Y vos vas a golpear, y vas a golpear, y vas a golpear, por favor que te deje entrar al reino de Él. Y si Él quiere, te va a permitir entrar. Pero no es como dicen hoy, que el Señor está, ¿me dejarías entrar? Estoy en la puerta de tu corazón. No, es al revés el Evangelio. El Evangelio eres tú, el podrido, el sucio, el que está infectado por el pecado, por la lepra, y tienes que ir a arrastrarte y golpear, y quizá el Señor se digne
de mandar a alguien, de lavarte, de darte una investidura de justicia, y si te abre las puertas del reino espiritual y puedas entrar al banquete y sentarte ahora a comer. Lamentablemente, si han entrado por la puerta del evangelio que no quiero nombrar, lo que se llama, es una palabra que no la uso, que se llama arminianismo, que cree otra doctrina, que cree que yo le di desde... Alguien me predicó de una campaña, alguien me predicó de un púlpito, entonces yo levanté mi mano y yo acepté a Jesús. Si hemos hecho eso, hasta incluso yo he llorado y he pasado al frente. No he entendido el Evangelio, porque la Biblia dice que hay otro Evangelio, otro Jesús y otro Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Gálatas 1, versículo 6 al versículo 9 dice que si otro creyó otro Evangelio es anatema. Entonces debemos entender si hemos creído el verdadero Evangelio. Y ahora le voy a invitar a que estudiemos un poco a vuelo de pájaro, si no se me pasa el tiempo, esta palabra que aparece por Salvador, que dice así: porque para esto trabajamos arduamente y luchamos y hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es Salvador. Y acá viene la palabra que nos va a traer, nos va a confundir un poco, que dice Salvador de todo, y especialmente de los que creen. ¿Sí? Debemos entender, Dios vino a morir para salvar a todos los que creen, y vamos a entender esto. Y para esto lo tengo que invitar, voy a ir yo al Antiguo Testamento, voy a ir a 3 puntos rápido, voy a ir, porque no me voy a parar. Pero aquellos que tienen un tiempito en el cristianismo quizás se van a acordar de estas historias. Debemos entender esta palabra de Salvador que aparece en el versículo 10. ¿Qué es esta palabra de Salvador? Esta palabra de Salvador no significa que Cristo vino a salvar a todos, porque si no todos estarían justificados y nadie iría al infierno. O sea, ningún familiar de lo que haya muerto puede decir, bueno, yo lo encuentro en el cielo. Pero nosotros sabemos a certeza ciega que por más que los queremos, por más que los amamos, nuestros familiares, debemos entender de que ciertos de ellos no fueron al cielo. No, porque al cielo no se va por ser buena persona. Al cielo se va porque nosotros hemos creído en la obra redentora en la cruz, que Cristo murió por nuestro pecado, y por medio de la fe nosotros somos salvos. Por eso, porque el Señor dice en Isaías, vuestras obras son trapos de inmundicia, son cosas sucias. Ese trapo de inmundicia se cree que era como un estiércol o se cree que era el trapo que usaba la mujer. Dios dice, eso es un trapo de inmundicia, dice Dios. Y no lo digo yo, lo dice Jehová en el Antiguo Testamento. Lo invito a que lo lean por medio de Isaías 64, donde Dios dice, eso es trapo sucio, no lo quiero. Pero Señor, yo me he portado bien, trapo sucio, no lo quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiero? Quiero la obra en la cruz de mi Hijo. Eso, que crean en Él. Y eso es lo que Dios acepta. Entonces, si no entendemos eso, estamos perdidos. Vamos a creer que vamos a entrar por nuestras obras, porque somos buenos, o porque, no sé, nos congregamos, o porque estamos haciendo, pero no es por eso. Entonces debemos considerar eso, esa salvación que aparece acá, o soteria, que en el griego, es para todos los hombres. Entonces lo voy a considerar yo, por arriba. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver al juez Otoniel, que se le llama Soter o Salvador. Y no sé si me he leído en el Antiguo Testamento, los reyes se le eran considerados como salvadores, o salvadores del pueblo. En Jueces 3, versículo 9. Gracias. Ahora sí, se me seca la boca, si no. Gracias, Gabriel. Entonces el juez de Otoniel estaba diciendo que era Soter, un salvador. Y estaba diciendo, como justo dice fue, que si esta palabra de salvador, la voy a hacer más clarita para no complicarla. Ya que trajo el agua a él, vamos a hacerla más clara como el agua. Si esta palabra salvador significa en el contexto espiritual, que Dios salva espiritualmente, o tiene otra connotación, no tanto como espiritual como el salvador de almas. Ahí está. Si no, por eso digo, me fui al Antiguo Testamento para ver en Jueces 3.9, que no voy a ahondar mucho, pero este juez que aparece acá, que dije yo, Otoniel, fíjese que lo salvó al pueblo. En Nehemías 9, versículo 27 también, dice, enviaste libertadores, o la traducción sería salvadores también, para que nos salven de la mano de los enemigos. Entonces encontramos que la palabra salvador, en el Antiguo Testamento, no estaba hablando de... no siempre la palabra salvador
quiere decir salvador de almas, de almas, que lo salva de no ir al infierno, que lo salva de la ira de Dios, porque la ira de Dios ya está. Entonces debemos entender cuando dice acá, ¿por qué estoy explicando esto para aquellos que no entienden nada? Es que el texto nunca está hablando de una salvación espiritual. Eso es lo que Pablo está hablando en ese sentido. Pablo que está hablando, está usando la palabra salvador, pero en la Biblia la palabra soteria no siempre es lo mismo, sino a veces quiere decir preservador. O sea, que Dios preserva, que Dios cuida, que Dios le da, hace salir el sol para el tanto justo como para injusto, le da de comer al pajarito, le da de comer al impío. Y el impío a veces lo ve como el Salmo 73, al pobre Asaz agarrándose el pelo, ¿no? Porque tenía o la cabeza, diciendo, yo codiciaba lo que tenía aquel. Imagínate que era un sacerdote, si no me equivoco, el Salmo 73. Y él estaba codiciando. ¿Cómo puede ser que el impío le vaya bien, sea prosperado, tenga una buena casa, tenga auto, y yo que soy un justo, o sea, me vaya mal? Entonces, la palabra soter quiere decir de que si a Dios le place darle al impío, y a veces darle al impío es esto atento porque las iglesias de hoy erran muy feo en esto. Erran muy feo. Creen que el tener cosas es un símbolo de bendición. Pero la Biblia, a veces en el Antiguo Testamento, dice que es un signo de que Dios los entregó a darles esas cosas. No, es imposible. Fíjate como Pablo no tiene todas las cosas, él padece hambre. Esto no nos vamos ya a los extremos, siempre digo lo mismo. Ser cristiano no quiere decir, hoy debo padecer y ser un pobre. No vayamos a extremos. Pero tampoco nos vayamos al extremo que Dios te tiene que súper bendecir y darte todas estas cosas, porque vemos que no es así. Pero sí Dios es soter. Dios es preservador, Dios es salvador de todos. Y ahora dentro de un rato vamos a ver, y mayormente de los que creen. Pero esa palabra que mayormente que los que creen, que ustedes ven que en el versículo 10 ahí, no habla de lo mayormente de los que creen de la salvación, porque muchos dicen de los que creen, entonces está hablando de la salvación. Cuando ustedes ven, voy a pasar por arriba que Dios también, o Jehová era llamado no Salvador, pero más me interesa irme al libro de Corintios, creo que 1 Corintios 10:5, lo voy a lecturar por arriba y vamos a ver que Dios salvó, y lo voy a explicar a vuelo de pájaro. Si alguno lo tiene, por favor, si lo quiere leer, porque ya me cuesta leerlo. 1 Corintios 10:5 Sí. dice: pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Bueno, no sé si se acuerdan cuando Dios rescata o salva a todo el pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Bueno, los egipcios o todo eso, aquellos que no entienden un poco el sentido espiritual de las escrituras, no solo es letra, sino que la palabra de Dios es espíritu y vida. Debemos entender eso. Eso era un simbolismo. Egipto, el mundo, ese hombre malvado era Satanás. Y el pueblo, que es rescatado, es la iglesia en el Antiguo Testamento. Y lo que vemos es que Dios lo rescata y lo salva de ahí. Y el pueblo empieza a huir al desierto. O sea, a pesar de que la iglesia empieza a correr, tiene que pasar por el mundo. Porque nosotros somos rescatados, pero ¿dónde estamos? ¿Nos fuimos al cielo? No, estamos acá en el mundo. Entonces, y Satanás no se va a quedar tranquilo, va a venir como los egipcios y los carros de Faraón corriendo atrás, porque dice son míos. Pero Dios soter los va a salvar a ellos. Y bueno, así podía sacar una prédica si querés tranquilamente, después aparece el mar y bueno, ahí sacar una prédica temática. Pero no es lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es esto, que Dios lo salva. Fíjate que si ponen un poco de atención en esto, Dios salvó, no me acuerdo cuántos millones eran que salvó, pero eran miles, sin contar mujeres ni niños, dice la Biblia. Contando solamente los cabezas, los hombres que iban ahí. Pero cuando ustedes ven, más adelante, dice que solamente entraron, han entrado ahí su familia, dos. ¿Caleb? Y eran millones los que fueron rescatados. Quedaron postrados. Dice que los que tenían mayor de 20 años, los que tenían menos de 20 años, esos Dios lo iba a preservar, a sus hijos los iba a preservar.
pero a sus padres Dios los iba a matar. Y pasó así, Dios cumplió. Quedaron postrados ahí y murieron. Esto que quiero que pongamos en mente. Tengamos cuidado cuando creemos, decimos, Dios me salvó. Sí, Dios salvó, pero millones cuando lo saca de Satanás o el simbolismo que representaba a Satanás y fueron. Pero en ese proceso muchos cayeron como Demas en el camino. Más Demas me ha desamparado. Judas estuvo al lado del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está Judas ahora? Si esas personas que estuvieron con el gran apóstol Pablo, es uno de los 12 apóstoles, estuvo con el Señor Jesucristo y se perdió, ¿cómo nosotros debemos cuidar más nuestra salvación? Entonces y no depende de la salvación de nosotros, porque la perseverancia de los santos es de Él, pero por lo menos debemos tener en cuenta esta palabra soter o salvador. Quiero que entienda esto. ¿Por qué le estoy hablando todo esto del Antiguo Testamento? Para que tengamos en cuenta esto, que hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces, si estamos diciendo que Dios salva a todos los hombres, especialmente de los creyentes, debemos entender si en el Antiguo Testamento Dios los salvó, pero muchos de esos quedaron en el desierto, y después vemos en el Nuevo Testamento que muchos abandonaron, como Demas, como Judas, que traicionó, lo vendió. Esas 30 monedas que dice que lo vendió al Señor Jesucristo, aquellos que entienden, era el precio que se pagaba por un esclavo. Judas lo vendió al Señor, al Rey de Reyes, como un simple esclavo. 30 monedas de plata y dijo, te vendo este esclavo, ¿no? Se perdieron. Pero si Dios, ahora ponemos nuestra mente, si Dios hubiera salvado a todos, debemos entender esto. O el pobre Dios no es soberano. Entonces toda la doctrina de la gracia la tiramos porque nosotros levantamos en alto siempre la soberanía de Dios. Nada se cae al suelo, ningún pelo, ningún pajarito, ni nada, sin que Dios lo haya decretado. Y si Dios, en el plan eterno, como ya expliqué, el Padre escogió ciertas personas, el Hijo vino y murió por aquello que le dio el Padre, y ahora el Espíritu Santo lo está llevando a cabo por medio del Evangelio, está salvando personas, pero las personas se pierden en el proceso. Algo está fallando acá. O Dios es un pobre Dios, o sea que no es Dios de vivo, porque es un Dios así como una estatua que tiene en otro lado, y le prenden vela, como lo hacía yo durante 20 años, o sea, casi hasta los 20 años lo hice, hasta la vuelta bendita, todo eso lo hacía yo, y iba a adorar a un Dios muerto. O Dios es un Dios de vivo, que Dios preserva la salvación, y por más que a veces no podemos cumplir, porque no lo podemos cumplir ni yo ni nadie, a pesar de que somos redimidos por la sangre de Cristo, durante la semana pecamos, tanto de obra como de mente. Entonces, ¿qué sucede? La salvación no depende de mí. Sí está la responsabilidad humana, por supuesto. No quiere decir que me quede así, hago lo que quiero. No, significa de que Él, el que empezó la buena obra, la va a terminar. Filipenses 1, versículo 6. Entonces, ¿qué sucede? La salvación depende de Dios, soter. Pero acá, soter, que debemos entender que habla soter o salvador de todos los hombres, quiero que lo entiendan. Si no entendieron nada de lo que estaba hablando, que entiendan esto. Salvador no habla de salvador de almas. Esto que le debe quedar en mi vida. Acá, cuando alguien me diga, no, mirá, Dios salva a todo. La salvación es universal. Salva a todos y el hombre dice, bueno, sí, lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. No está hablando de la salvación espiritual. No está hablando acá de la salvación, vamos a decir, de que hizo Cristo en la cruz, la expiación de nuestros pecados, calmar la ira, justificarnos, toda la doctrina que conocemos. No, Pablo está hablando acá de soter, de otra cosa. El problemita es la palabra que le sigue, que viene acompañando, que dice especialmente de los que creen. Entonces muchos dicen, bueno, de los que creen es de aquellos que tienen pisti, de los que tienen fe. Pero no está hablando tampoco de eso, Pablo, no está hablando en el sentido de eso, o sea, de la salvación. Debemos entender un poco, por eso que se hace predicaciones expositivas, para poder entender lo que venía hablando Pablo, o sea, para entender estos pasajes en el sentido. Pablo no está hablando del sentido esto de vida eterna, o de la salvación, vamos a decir, universal. Sino la palabra soter, ahí es la palabra preservar, sería de desastres, de catástrofe, de proveer los alimentos tanto al impío
como creo que tenía anotado en Mateo 5, del rato me voy a fijar, pero no, en Hechos 17 y versículo 25, si alguno quiere leerlo, lo invito a leerlo, 17, 25 al 28. Hechos 17, 25 al 28. Van a encontrar un buen ejemplo ahí. Sí, por favor. Dice, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, fijándoles tiempos determinados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez, palpando, puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. Fíjate que en la primera que dijiste, si me puedes leer la primera parrafita del primero, del 25, hermano, el primero que leíste. Sí, dice, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahí está. Fíjate que ahí nos da la idea de soter. No está hablando de salvación, sino que nos dice soter que él es preservador. Él da a todo. Si no me haces un favor, porque ya me cuesta encontrarla, acá en esta está muy escrita, está en mi Biblia. Es en Mateo 5, si no me equivoco. Ahora ya te tiro el texto, pero creo que es Mateo 5:45 o por ahí. Si lo puedo encontrar, sí, si no lo tengo en la mente yo. Sí, A ver, acá. 5:45 puede ser o no. Sí. ¿Qué dice? A ver. Sí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que saca su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahí está. Fíjate que Dios le da a todos. Tanto Dios no dice, le voy a dar la bendición a mis hijos que son cristianos, han creído en Cristo. Dice que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso. Dios, cuando hace salir el sol, fíjate que no dice, le voy a alumbrar a Mónica, le voy a alumbrar a Gabriel, a Natalia, a Carolina y a Daniel. ¿Y aquel impío no? Ahora Bonarche le tira un rayo. Dice, no, dice que sale el sol y sale para todos. ¿Eh? ¿Qué? Bonarche para allá salió, no, el rayo. No, dice, no. Sale para todos. Entonces Dios dice que eso habla, cuando dice soter, en el sentido de preservar, de darle las cosas necesarias, porque sabemos que Él creó todas las cosas buenas. Lo que sucede es que entró el pecado y bueno, contaminó todo. Pero Él sigue dándole a todos. Eso no quita que el día del juicio, por más que Él le provee las cosas naturales, y a veces parece que como que más a que no es cristiano, y el cristiano no entiende por qué, pero lo que está diciendo hoy, a veces Dios le da más. Es decir, como un cristiano puede tener una bicicleta o algo y el impío se compra un auto nuevo, o el impío tiene una casa, porque Dios le entregó para que él adore esas cosas del mundo. Y el cristiano, fíjate Pablo no tenía nada y Pablo dice gozar, una vez más digo gozar, Filipenses 4:4 y Filipenses también 4 versículo 13 decía que él tanto en lo poquito o en lo mucho él estaba acostumbrado. En Cristo, ¿dónde murió? Dice, no tenía dónde apoyar su cabeza. Entonces no nos vamos a los extremos de nuevo. No quiere decir que el cristiano, debo andar andrajoso y no tener nada para comer, entonces yo soy un cristiano. No vayamos a extremos. Pero no vayamos que Dios es el Dios de la prosperidad y la bendición y que te tiene que dar todo y sos el hijo del rey y por eso te tiene que super bendecir. Porque ahí lo vas a encontrar en el libro de Job, lo vas a encontrar a Job, que sus hijos se murieron, que su mujer era lo peor que le podía pasar al pobre Job, porque después de toda la que le pasaron, la mujer lo molestaba y era gotera continuamente sobre la cabeza de él. Y entonces, ¿qué sucede? Perdió todas las cosas materiales, no tenía nada, y como si le faltara poco, Satanás agarró y le soltó una enfermedad. Entonces vemos que no significa que Dios tenga que bendecir. Sí, si Dios quiere bendecir, Dios va a bendecir y va a sobreabundar y te va a dar más de lo que estabas esperando. ¿Cómo que no? Que sí,
Pero ¿qué sucede? No debemos ir a los puntos eso, ni como caer en el catolicismo que dice no, que debes negarte todas las cosas y padecer. Y no, tampoco irte a que Dios es el Dios de la prosperidad, que Dios te tiene que dar todo y vos decretar. No, hay un equilibrio, Dios le da todo. A veces le quiere dar más a un hijo para bendecir a otro, a veces no le quiere dar a uno y Dios trabaja con diferentes personas y a veces el impío lo entrega. O sea, le da cosas para que él adore y limpie sus cosas y todas sus cosas que pueda tener. ¿Por qué? Porque él ha puesto su mente en las cosas de este mundo. Amando más el mundo, Demas me ha desamparado. Y esas personas aman estas cosas. Nosotros debemos amarle a Dios, a Soter, dice que es preservador, tanto me dé como no me dé. Y debemos decir como Job, bendito sea el nombre de Dios, por lo que me ha dado o por lo que me ha quitado. Porque debemos entender que Él nos ha dado lo más importante que nosotros no teníamos, era la salvación. No estamos muertos, estamos destinados a ir al fuego eterno. Aquellos que no aprecian mucho, yo le invitaría que un día, como siempre decimos, predicadores viejos de años dicen lo mismo, a que prendas tu hornalla o un encendedor y tan solo pongas tu manito ahí 30 segundos si lo aguantás. Y te vas a dar cuenta de ese poquito fuego, de lo que ibas a padecer, la llama, lo que ibas a padecer, el azufre, la condenación eterna. Dios te libró de como ese hombre que está tirado y está diciendo, por favor, manda a alguien, Padre Abraham, que moje mi lengüita con un poquito de agüita, porque se está quemando en el infierno. Entonces, debemos tener cuidado en esto. Dios nos ama, Dios es Soter, Dios nos da la cosa necesaria, pero no debemos caer en el error esto de estar decretando y pidiéndole cosas a Dios. Si no, tiremos el Padre Nuestro ya, porque dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos el auto nuevo, danos un buen sueldo, danos el pan de cada día, el pan. Mientras tengas el pan, fíjate, el Señor no tenía un gran mate que dice que partió el pan. Entonces, eran humildes, los apóstoles iban y comían, tenían hambre y comían las espigas. Entonces, hoy se ha desviado un poco el cristianismo de esta área. No queremos decir que Dios no nos puede bendecir, por supuesto que sí nos puede bendecir, pero debemos entender que Él es Soter. No nos salgamos de lo que estamos hablando. Eso es preservador, es libertador en el sentido de darnos todas las cosas a todos, no solamente a los impíos. Impíos, todos fuimos impíos y ahora somos pecadores redimidos nada más, pero pecadores al fin y al cabo. ¿Quién es el que no está libre de pecado? Juan 1.8 dice que el que no dice que no peca, que hace a Dios mentiroso. Entonces todos pecamos, solo que ahora confiamos en la sangre del Señor Jesucristo, que nos libera y nos salva, ¿no? O nos ha salvado. Pero en ese sentido querían que entendiera que es salvador o preservador, ¿no? Pero no habla de una salvación en sí universal. ¿Por qué lo expliqué todo esto si no lo entendieron? Porque en esa época, en el griego, había muchos dioses, vamos a decir, en esa época estaba Zeus, Apolo, Hermes, Esculapio, yo noté algunos nada más de ellos. ¿Qué sucedía? Pablo, debemos entender que cuando escribía sus epístolas, no nos olvidemos el contexto donde estaba viviendo él. Él estaba viviendo en una cultura diferente a la nuestra. Por eso que lo que él trazaba, decía, miraba quizás así las peleas de allá y ponerse la armadura. Porque él veía quizás, vamos a decir, aunque no es este el ejemplo, quizás veía a los romanos y decía que ponerse la armadura del espíritu. Él utilizaba cosas que veía como el Señor Jesucristo, las parábolas, utilizaba lo que tenía las espigas. Entonces debemos entender esto. Cuando él habla de Soter, no está hablando de una salvación universal, está hablando de preservador. ¿Por qué? Porque estaban todos estos dioses, y él por eso dice del Dios vivo, porque él consideraba que estos Apolo, Hermes, Esculapio y Zeus eran dioses muertos. Pero ¿qué sucedía? Que esta gente le rendía en homenaje a estos dioses muertos, porque eran dioses muertos, cada dios le proveía. Ellos tenían un montón de dioses, vamos a decir. Cada dios, este le daba de la prosperidad, este el de la sanidad, y cada uno de ellos tenían un dios, el dios para la guerra. Entonces cada uno de ellos tenían un dios para todo. Y Pablo está diciendo que Dios es el Dios vivo, esos son dioses muertos. Y ese es el contexto del que está hablando Pablo, es un Dios viviente. Tanto no solo en el sentido del cuerpo. En el cuerpo es cuando Dios te da las cosas necesarias, tanto de vestimenta como alimento. Y cuando hablamos de espiritual, también es un Dios vivo porque Él te da vida espiritual.
¿Por qué? Estás, Efesios 2, versículo 1, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces estamos muertos. Entonces el Dios vivo, soter en el sentido físico, que te da las cosas para comer, por más que me diga, sí, la plata es mía, me la gané y trabajo tantas horas. Ahora sí, pero porque Dios te quiere bendecir. Si Dios dice, quito mi mano de ese lugar, te quedas sin nada. Pero también es el Dios espiritual, que te da vida espiritual. Y en este caso no está hablando de espiritual con ese mayormente de los que creen. Esta palabra salvación, soteria, que explicaba, hablaba más de una liberación, de una liberación, de una preservación. Y también sabemos que de la liberación espiritual habla. Pero Salvador es más preservador. Esta palabra, yo dejé las palabras ahí para no complicarlas del griego, porque no las quiero nombrar, pero sí quise explicar lo que era esto. Voy redondeando un poco, entonces quiero que entienda esto. Entonces, esa palabra soter es en el sentido de libertador, de preservar. Yo busqué una palabra que sí, ahora la voy a explicar porque la estuve buscando, que me pareció rara y la tuve que buscar. ¿Qué era esto de Salvador? Y pude encontrar que era, según algunos eruditos, yo lo voy a leer textualmente como lo encontré yo en un diccionario, que esta palabra de sotera aparecía como un epíteto, que era un adjetivo calificativo, esto de Salvador. Debemos entender esto para poder ahondar bien qué quiere decir. ¿Qué quiere decir entonces un epíteto, este adjetivo calificativo? Esto expresa, vamos a decir, una cualidad, donde yo lo busqué, vamos a decir que es una característica del nombre que acompaña sin especificarlo o seleccionarlo a un grupo. Cuando decimos la fresca brisa, o Dios es el Salvador, vamos a poder entender esta palabra epíteto. Después estuve indagando, incluso le pregunté a mi esposa si podía llegar a entender, bueno, y pregunté si podía entender. Y bueno, ella, dentro de todo, me ayudó un poco en lo que era un adjetivo calificativo. Y me dio un ejemplo, ponerle mío. No sé si es verdad lo que me dijo, me endulzó el oído. Me dice, un epíteto, me dice, o un adjetivo calificativo sería algo así como vos. Un negro lindo, dice. No sé si me mintió, pero sería así. Es eso, es un epíteto, es un adjetivo calificativo. Entonces, así podemos entender, Dios es un salvador de todos los hombres. Y no es que está hablando, o sea, de eso, sino que está hablando que Dios es un preservador de todos los hombres, y especialmente de los que creen. Y ese es el problema que trajo todo hace no sé cuántos añares, siglos, del que viene la iglesia entre, no quiero nombrar, calvinistas y arminianos que vienen creyendo. Pero el problema es que no habla de la salvación. Y eso que a no entender eso, se empezaron a agarrar las iglesias, porque no entendieron de qué estaba hablando Pablo. Y al no entender hubo todos estos problemas. Si tan solo hubieran entendido qué significaba esa palabra, se hubieran ahorrado tantos siglos de peleas. Pero sí lo que habla es solamente de eso. Porque ellos entendieron, pero fíjate, dice especialmente de los creyentes. Pero si no entendieron nada sería así. Dios sale, el sol, le da de comer a todo, Salvador o soteria, o sea, tanto para el malo, para el bueno, pero especialmente para aquellos que son sus hijos. O sea, aquellos que, si Dios le da tanto al impío que lo aborrece y no quiere saber nada, levanta su puño y maldice a Dios, y Dios es su bondad, le da el sol, le da el aire, por si quiere saca el aire y esa persona no tiene ni siquiera para maldecirlo más, Dios cae muerto, fulminado ahí. Pero Dios dice que es largo en paciencia. Dios estableció un día donde va a juzgar a los justos y a los injustos. Así como Cristo vino en una época, en un momento Dios va a venir. Por eso tiene paciencia. Dios no lo va a mover ninguno que lo insulte, nada de que le haga nada. Dios estableció un día y cuando llegue, ese día va a ser como que le dijo Dios a Job: varón, cíñete los pantalones porque ahora vas a estar frente a mi tribunal. Y en ese momento yo no quisiera estar en los zapatos de nadie que de verdad haya pisoteado la sangre de Cristo, porque va a estar en un grave problema. Pero hay tiempo de gracia, hay tiempo de aceptar. Si nosotros hemos aceptado un falso evangelio, considerar todo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado por medio de las Escrituras. Si de verdad hemos creído otro evangelio, un evangelio que yo le di una oportunidad a Dios, que levanté mi mano, quizás me bauticé y creo que soy salvo, pero mi vida no lo demuestra. Durante la semana quizás soy un mal marido, quizás soy una mala mujer o una buena esposa. Debemos considerar, 2 Corintios 13, versículo 5 me dice: examinaos a vosotros mismos.
Entonces, no quiere decir que esto que no sea un pecador, o sea, que por ahí peco. No, no, no. Si de verdad peripateo, si yo camino continuamente, o si peco y por ahí me levanto y pido perdón a la persona que la ve, y sí, mire, yo no soy un buen marido, yo no soy una buena mujer, y bueno, y antes que se ponga el sol, solucionamos todo. Entonces, ¿qué sucede? Debemos examinarnos de verdad. Quizás creímos que esta palabra de Salvador, yo fui salvo y ahora no había sido salvo. Entonces debemos tener en cuenta esto, que no hablaba de Salvador de todos los hombres, y especialmente de los hombres. Tenía más información para hablar, me voy a, por no extenderla más, le voy a ahorrar el trabajo de 5 páginas y solamente voy a tocar un pedacito nomás de algo para hablar, porque yo tenía 5 páginas para hablar, de tanto que me puse a hablar, se me pasó el tiempo como siempre, pero quiero explicar algo, o sea, que me es más importante para mí. Tenía 5 páginas para explicar de algo de un puritano, que lo invito, que después si yo tengo una copia del libro te la voy a obsequiar, que la tenés que tener por lo menos, que se llama John Owen, Vidan por su muerte, que habla un poco de esto, lo que estoy hablando. Que todo lo que hablé es... Si yo tengo la copia después te lo doy. Estudialo, que está muy bueno. Pero voy a hablar un poquito de esto. Capítulo 4 de John Owen, voy a dar los créditos a este puritano que murió hace siglos, que él habla, ¿murió Cristo para hacer la salvación fuera solamente una posibilidad? Cristo murió y dejó ahí, y ahora Cristo está así y está esperando que el pecador la acepte. ¿Será que es así? Que Cristo murió en la cruz, se sentó a la diestra del Padre y ahora están así, en un sentido, sin tomar el nombre en vano de Dios, y están esperando a ver si el hombre vil y pecador se digna a aceptar ese sacrificio en la cruz, o fue la salvación fue efectiva, que es lo que quería llevar durante todo el desarrollo del tema y tuvo que ir por varios lados, ¿no? Pero bueno, entonces un poco de esto son los pensamientos de él ya, o sea que yo veía vuelo de pájaro para nada por ahí, con mis palabras, pero siempre con los pensamientos que fue de Owen, ¿no? Él habla un poco que algunos han sugerido que la muerte de Cristo solamente fue suficiente para la redención de todos los hombres, dice Owen, pero si tan solo creen, por eso el texto decía acá, especialmente de los que creen. Entonces, ¿será así? Que la salvación que Cristo murió, pero solamente si el hombre cree puede ser salvo, y si no cree, no será. Por la salvación sabemos que es por fe, porque atrás mío dice que es por medio de la fe. Pero ellos dicen, dice Owen, que obtuvo una salvación que es suficiente, pero esa salvación que es suficiente no salva a todos. No sé si se puede llegar a entender. Lo voy a hacer más fácil. El que tenga sed, venga y beba de mí. Depende de usted el que quiera tomar. ¿Es así la salvación de Cristo? ¿O Dios, Cristo, Padre mandó a su Hijo, hizo la salvación posible? ¿O Él puso el agua y Él puso el querer en cada uno para que esa persona tuviera vida? Porque si yo le digo agua, si yo me voy a poner a un cementerio, mi mamá murió mi papá siempre digo lo mismo, se fue a los 4 años, mi mamá murió antes de los 50 años. Luego yo me voy al cementerio, que no queda nada, pues sé que no hay nada, y bueno, mi mamá le digo, y le pongo el agua, le digo, tomá mamá, tomate un poquito de agua. ¿Alguno cree que va a sacar la mano y va a decir, hijo, hace tanto tiempo que no tomaba agua? ¿Sucederá eso? No va a suceder. Y no estoy diciendo irónico y nada. Estoy tomando un ejemplo mío. O sea, de alguien que yo quería, amé mucho, que fue mi madre, que me crió a pesar de que mi hijo se fue. Pero ¿qué sucede? Pero no va a pasar. Por más que yo no quiera, no va a pasar nunca. Pero la Biblia dice de que cuando el profeta suelta la palabra, esos huesos van a cobrar vida y se van a levantar. ¿De qué está hablando? ¿Del pueblo de Israel? ¿O está hablando de la salvación? En el sentido espiritual, con el pastor, un predicador, o un hermano, o una hermana, lea el Evangelio, que es palabra de vida, va hacia la persona y la persona se levanta en el sentido espiritual y cobra vida y dice, tengo sed después de tantos años que estuve muerto. ¿Será así la salvación? Claro que sí que es así. Es así, sucede así. Cristo no hizo posible la salvación. Cristo la hizo efectiva la salvación y a cada uno de los que Él murió
murió, pagó y redimió, justificó, que le dio el Padre, ninguno se va a perder. Por eso que la salvación no depende del hombre. Entonces debemos entender eso, en el sentido, cuando estamos hablando de la salvación. No la ha hecho posible, la ha hecho efectiva. Podría hablar de muchísimas cosas más sobre la fe, pero lo voy a dejar para fuera del servicio, porque si no, no terminaría más sobre esto. En Isaías 50, voy a nombrar algunos textos. Isaías 53, versículo 11, Marcos 10, 45, que es el texto más conocido que usamos nosotros, que dice que Cristo murió por muchos. La Biblia no dice que murió por todos. Ah, pero Daniel, la Biblia dice que murió por todos. Incluso murió por... Por lo tanto, el texto caballito Juan de 3:16. ese es el texto que ellos sacan. Y De se tal agarran manera- de Juan 3:16. Dice, mirá, acá lo que dice. Eso es lo que yo hablé con otro pastor bautista. ¿Se me lo podría el 3:16? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después sigue, Bueno, ¿y el 18? dice el 17. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el último, por favor, creo que es el 36. Sí, ahí es donde se El 36. dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Ahí está. ¿Cuándo está la ira de Dios? ¿En algún futuro? Ahora, ya. Tiempo presente. Ya está la ira. No, pero es imposible. Juan 3:16 dice que Dios tanto amó al mundo. Claro, pero si vos no le lees el 17, no le lees el 18 y no lees los otros versículos del 36, dice, sí, por supuesto que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado. ¿Pero por qué te amó? Porque sabía que vos no te podés salvar por tus propias obras, por tus propios medios. Entonces yo debo entender, sí, el amor de Dios, pero yo debo entender los otros versículos, que la ira de Dios ya está puesta sobre el pecador. Y si yo no entiendo eso, la ira de Dios y la justicia de Dios, no voy a poder entender el amor de Dios. Entonces yo debo entender, para entender el amor de Dios, yo debo entender la ira de Dios, la justicia de... ¿Qué es la justicia de Dios? Aunque la justicia de hoy no está muy buena, pero vamos a usarla. Cuando alguien hace algo malo, la justicia demanda que tiene un castigo por diferentes cosas. No es lo mismo robar un helado que matar a alguien, o a un jubilado quitarle la vida. Son castigos diferentes, pero la justicia, mientras se lleva a cabo, que hoy no la vemos muy bien, pero cuando se lleva a cabo, demanda una sentencia, un pago por algo. Entonces, Dios también demanda una sentencia y un pago. Dios es justo y Dios demanda que el pecador tiene que morir. Bueno, pero como amó tanto al mundo, mandó a su Hijo amado para que todo aquel que crea. Pero la Biblia dice que la ira de Dios también existe. Entonces debemos entender eso, que Dios no hizo posible la salvación, sino que la hizo efectiva. Y Dios tiene un pueblo, tiene ovejas, tiene hijos. La Biblia habla de los escogidos. Yo tenía que ir a muchos textos. Y tiene un pueblo, y tiene la iglesia, y tiene ciertas personas que Él murió y escogió y Cristo pagó. Si no entendieron nada de lo que hablé, por lo menos tienen que entender esto, que está hablando de que Dios preserva a todos los hombres, especialmente a aquellos que son sus hijos. Expliqué las dos partes yo, expliqué tanto, ya terminamos, expliqué el sentido físico y el sentido espiritual. ¿Qué es el sentido físico que expliqué? Que Dios le da de comer y le da de vestir a todos. Dios ama a su creación, Dios es un Dios bueno, eso no quita que va a haber un juicio. Y en el sentido espiritual lo expliqué de que Dios también salva, o soter, a aquellos que creen en la obra del Señor Jesucristo. Y expliqué que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio debemos entender que estamos muertos en delito y pecado, que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y necesitamos de un Salvador. Y no es que yo ese Salvador le doy una oportunidad.
Yo no es como ellos dicen, por favor, Jesús está a la puerta. No, es al revés. Yo soy el leproso, yo soy el vil sucio, harapiento, y yo soy el que golpeo. Y quizás el Señor salga o mande a un mayordomo a ver por qué yo vengo a molestarlo a él. Y yo digo, Señor, yo escuché tu voz, escuché que pasaba el maestro por acá, y yo empecé a gritar y a gritar y a gritar y a clamarle. Y quizás él mande a alguien. ¿Mm? Porque si él escucha, un juez puede escuchar a una viuda que le molesta, y 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 para que se canse me manda a alguien, ¿cómo Dios no va a acudir a aquellos que están golpeando, y golpeando, y golpeando, y golpeando, y pidiéndole por favor, intercediendo, que le salve? Porque yo he entendido mi condición. No es que sea Jesús, te voy a levantar la mano. No, yo entendí mi condición, y hasta cuando yo no estoy seguro de mi salvación, yo voy a seguir clamando. Porque Dios dice en Salmo 51, versículo 17, que Dios no desecha un corazón contristo y humillado. ¿Quién no conoce usted a un predicador que es igual de nuestra rama, que se llama Paul Washer? No sé si lo han conocido. Ustedes van a encontrar, no me acuerdo la mujer que se llama, Charlotte, ¿no? ¿Cuántos años tuvo esa señora creyendo que era salva? Y era la mujer de Paraguaya. Y ella misma dice, yo no era salva. Y era la mujer de Paraguaya. Y entonces debemos entender cómo es posible que la mujer de este hombre, reconocido al señor Washer, su mujer creía que era salva. Y no era salva, no era salva. ¿Por qué? Se examinó a sí mismo. Por supuesto no estamos hablando de perfeccionismo. No estamos hablando de perfeccionismo, que no cometemos pecado todos. ¿Quién no está libre de pecado? O sea, que levante la primera piedra. Estamos hablando de cuando examinamos de verdad, si de verdad adentro no estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. No estamos hablando de obra, estamos hablando de si de verdad adentro, si estamos aborreciendo a aquellos que estamos amando, y aquello que nosotros que amamos ahora lo estamos odiando. O sea que es el pecado, hablamos, ¿no? Entonces debemos examinarnos de verdad. Y no estamos hablando de ningún perfeccionismo de nada, de nada, de nada. Si de verdad cuando pecamos, si de verdad cuando ofendemos a nuestro marido, o le ofendemos a nuestra mujer, o a nuestros hijos, a nuestro prójimo, sentimos esa voz del Espíritu, o todavía se está encalleciendo ya esa conciencia. O de verdad quizá ni hay ya un regeneramiento. Quizá creí que fuera salvo. Entonces debemos entender todo esto. Yo me fui un poco más y salí del tema, me expliqué un poco más lo que es Evangelio. Así que ahora sí, me quedan los últimos 2 minutos y medio, porque siempre hago 1 hora y media. Y voy a, si querés, ¿no querés? ¿Cierro yo? Amado Padre, venimos ante el trono de gracia, por medio del Señor Jesucristo, guiado por su Santo Espíritu. Le agradezco por eso usted nos ha dado el alimento para nuestro espíritu. Nos ha hecho entender, Señor, que esta palabra es digna de ser aceptada, que tenemos consolación, tenemos esperanza en las promesas de usted, que usted le da todas las cosas, tanto el sol, Señor, le da el aire, la comida, y usted es el preservador, o el soter, o el salvador, tanto del impío como del justo. Y usted hace salir tanto el sol para ellos como para nosotros, y a algunos le place darle más, y a otros le place darle menos, pero siempre bendito sea el nombre de usted. Pero eso solamente en el sentido físico. También hemos entendido en el sentido espiritual que usted también es el Salvador y el Soter, en el sentido espiritual que usted le da vida a aquellos que están muertos y delitos y pecados. Y en este sentido pudimos ver la diferencia en que usted dice que yo tendré misericordia del que quiera, yo tendré misericordia. ¿Y quién me dio primero a mí para que yo le dé? Entonces sabemos que usted, desde antes de la fundación del mundo, el hombre en su pecado no puede llegar a entender esto como usted le ha placido escoger, como lo hace una mujer cuando va a preparar una comida, o va a la verdulería, o va a un lugar, dice, quiero esta verdura, o escoge, como el Dios soberano no puede extender su mano y decir, yo hago una expiación limitada por medio de mi hijo. Esta doctrina crea horrores en los hombres, pero en vez de ser humildes y ir a los pies de Cristo, y no cuestionarse lo que es esta doctrina, sino ser humilde
ir y golpear y ir a los pies de Cristo pidiendo un pronto socorro, porque hoy es el tiempo de gracia. Y no, el hombre se enoja contra esto. Así que le agradecemos, Señor, porque no es por nosotros, Señor, es por usted, que a usted le ha placido, Señor, darnos esta salvación a nosotros. Por eso le agradecemos por medio del Señor Jesucristo, que usted ha llevado a cabo esto. Y le pido por la salvación de muchas almas, también por Mar del Plata, Señor, que ha sido contaminada, Señor, y este Evangelio está centrado ahora en las, vamos a decir, en los oídos de los hombres, y los pastores le dan ahora un evangelio de acuerdo a las necesidades que el hombre quiere, y no a la necesidad más grande que tiene, que es el estar bien con usted, el ser justificado, el ser perdonado de sus pecados. Al fin y al cuenta, todas esas cosas que pueden tener acá, riquezas, lo único que están acarreando es un peso más pesado que está siendo atado a sus pies para que caigan con más peso y profundidad al lago del fuego, del cual ya no podrán salir más, y habrá un crujir de dientes y se lamentarán por haber desechado a su Hijo. Por eso le pido, Señor, que sea usted el que le abra los ojos del entendimiento a estas personas, pues nosotros estábamos perdidos una vez en las tinieblas, y usted nos rescató y nos trajo al reino, a la luz admirable, y hoy podemos ver que no nos vanagloriemos y digamos, nosotros tenemos más conocimiento que aquellos. No, que seamos humildes ahora y seamos obreros, Señor, que seamos pescadores. Y ahora vayamos, Señor, con un espíritu de mansedumbre, y no con que conocemos muchas doctrinas, querer pelear a las demás iglesias, sino con un espíritu de mansedumbre, tratar de predicarle incluso a los pastores, porque Nicodemo, amado Padre, era alguien que tenía que saber este plan de salvación, y Nicodemo ni siquiera sabía lo que le estaba hablando su hijo. Por eso que tengamos un espíritu de mansedumbre, pero también que nosotros podamos levantarnos, no temer al hombre y decir, así dice Dios por medio de su palabra, que su palabra es poder, es dunamis para todo aquel que cree. Le agradecemos por este servicio, Señor, y también por la Santa Cena que vamos a celebrar ahora. Le agradecemos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de la ciudad de Mar del Plata. Amén. Amén.